segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, recordando que este es el último capítulo de esta segunda carta, que está dividida en 4 capítulos. Durante toda esta semana hemos venido estudiando esta carta, que nos ha dejado una gran enseñanza, y el día de hoy llegamos acá a este capítulo número 4, y vamos a leer en primera instancia, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 8. Dice así la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En este punto de la carta, del apóstol, de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, recordemos que el apóstol Pablo está preso en Roma. La segunda vez que el apóstol Pablo estuvo preso en Roma, esta es la segunda vez. Esto ocurrió entre los años 64 y 66 después de Cristo. Allí es donde escribe, o está datada, esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recordemos que en el año 64 después de Cristo hubo un gran incendio en Roma. Allí, en ese lugar, en ese tiempo, el Imperio Romano estaba al frente este hombre emperador llamado Nerón, que según los historiadores, el incendio que hubo en Roma fue propiciado por este hombre, por Nerón. No está claro el motivo por el cual este hombre propició este incendio en Roma, pero fue el mismo Nerón quien propició el incendio en Roma, y necesitaba un chivo expiatorio, necesitaba alguien a quien culpar, y allí estaban los cristianos, y culpa a los cristianos de este incendio y desata una persecución en contra de los cristianos, una persecución encarnizada, tanto así que los cristianos que eran apresados vivos eran llevados al Coliseo, allí en ese lugar, en el Coliseo romano, donde hacían juegos y todo este tipo de cosas, y eran lanzados los cristianos a los leones, y sufrían mucha violencia los cristianos allí en ese lugar llamado el Coliseo. Entonces Pablo estaba preso en este momento, en Roma. Ya Pablo la primera vez que estuvo preso en Roma estaba en una casa que habían alquilado. Pero ahora, en este punto de la historia, estaba Pablo preso en una cárcel, estaba en un lugar, metido allí en una cárcel, en un calabozo frío. Allí le tocó a Pablo, estaba Pablo allí en ese momento, y como les decía, escribe
esta carta a Timoteo, que estaba al frente de la iglesia que estaba en Éfeso. Y Timoteo estaba un poco afligido, quizás un poco temeroso. Por eso Pablo en el capítulo 1, en el verso 7, le escribe a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo va exhortando a que siga creyendo, a que siga avanzando, a que siga delante de la iglesia, a que siga trabajando en el ministerio. Le pide también, en el capítulo 2 lo insta a sufrir penalidades. Dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sigue adelante, que tú no eres cualquier soldado. Tú estás en el ejército correcto, en el ejército vencedor. Sigue peleando la batalla, sigue adelante. El apóstol Pablo está allí en ese momento de la historia, ya a punto de ser llevado, de ser condenado, y le escribe, y llegamos a este punto en el verso 1 del capítulo 4. Le dice: te encarezco, le escribe a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es muy importante que entendamos esta parte, porque, como les decía, Timoteo está un poco afligido, está un poco triste, un poco temeroso. La tristeza porque su maestro, su mentor, durante mucho tiempo ahora está preso, está esperando sentencia, está esperando la sentencia nada más el apóstol Pablo allí donde estaba preso. Su mentor, el hombre que lo había reclutado como acompañante en el viaje misionero de Pablo. Recordemos que Pablo se encuentra con Timoteo en una ciudad llamada Listra, y entonces recluta a Timoteo porque vio el conocimiento del muchacho, que el muchacho era un joven que daba buen testimonio, tenía buen testimonio no solamente en la iglesia, sino también en los de fuera de la iglesia. Y este muchacho, Pablo decide pues reclutarlo allí, y comienza pues a caminar con Pablo. Desde ese momento comienza Pablo a instruirlo, a enseñarlo, a darle ejemplo de cómo vivir de cómo pelear la buena batalla, de cómo vivir la vida cristiana a pesar de los sufrimientos. Por eso le dice el apóstol Pablo, o le escribe el apóstol Pablo: sufre penalidades, van a haber momentos difíciles, van a haber dificultades. Ahorita en este tiempo hay persecuciones, van a haber momentos difíciles, pero sigue adelante, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú no eres soldado de cualquiera, tú eres soldado, tú perteneces al ejército del más grande, al ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sufre penalidades y sigue adelante, y te encarezco, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo diciendo: hey, sigue adelante, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará al mundo. Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en el reino. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es importante que entendamos como en ese momento de la historia, Timoteo estaba en un punto bastante difícil de su vida, porque, como les decía, había una persecución bastante fuerte en contra de los cristianos. Estaban siendo buscados para exterminarlos en ese momento. Y también recordemos que el apóstol Pablo, como empieza esta carta, yo
estoy preso, soy preso de Jesucristo, pero el evangelio no está preso, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, aquí el apóstol le encarga, le hace este encargo, te encargo solemnemente delante de Dios. Dios es mi testigo, y Jesucristo y del Señor Jesucristo, ellos son mis testigos de que te estoy exhortando, te pongo este depósito, como le había dicho ya. Coloco el depósito en tus manos. Sigue adelante, predica la palabra, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, juzgará al mundo. Vamos a comparecer ante un tribunal. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, vamos a leer allí capítulo 5 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice así en el verso 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer. El tribunal, acá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1, le dice a Timoteo, le escribe a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, quien escribe el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1, que Jesucristo en este momento es nuestro abogado. Dice el apóstol Juan en el capítulo 2 de su primera carta, en el verso 1: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este momento de la historia, Jesucristo es nuestro abogado. Pero va a llegar un momento en su segunda venida que en el momento que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ya Jesucristo no va a ser más nuestro abogado, va a ser nuestro juez. Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces todos nosotros como cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, como lo escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, cuando nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estaba en el cuerpo, ¿cuál cuerpo? Mientras estaba en el cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, éramos parte. Recordemos que el apóstol Pablo describe a la iglesia de Jesucristo como un cuerpo, y todos nosotros como cristianos, parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y notemos aquí en el verso 10 del capítulo 5 de su segunda carta a los Corintios, que él dice: todos nosotros, es necesario que todos nosotros. Vemos allí que el apóstol Pablo se está incluyendo él también. Él no dice todos ustedes, no, él no dice todos ustedes, él dice: es necesario que todos nosotros. Yo también soy parte del cuerpo de Cristo, yo también voy a comparecer ante el tribunal de Cristo, y vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho, mientras estuvimos en el cuerpo. Cada uno va a recibir conforme a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, le escribe aquí a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, en el verso 1, que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Recordemos que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, los
que murieron en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces es importante que nosotros entendamos como hijos de Dios, como servidores del Señor, como embajadores del reino en este tiempo, que debemos nosotros predicar el evangelio. El apóstol le dice a Timoteo en el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando el apóstol Pablo le escribe aquí a Timoteo que predique la palabra, que predique es la palabra de Dios, que seas tú eres el heraldo del rey, tú eres el mensajero del rey. ¿Qué era un heraldo? Vamos a ver qué era un heraldo. Un heraldo en ese tiempo, en ese momento de la historia, un heraldo era aquel mensajero que en ese tiempo, recordemos que allí no había correo electrónico, allí no había internet, allí no había telégrafo, allí no había línea telefónica, allí no no existía nada de eso. Entonces existían los mensajeros a caballo, en camello, en burro, en cualquier tipo de animal que los pudiera transportar. Esta gente llevaba los mensajes del rey a las provincias más lejanas, y allí este heraldo, este mensajero, se paraba en una plaza destinada para recibir este mensaje, y había un madero allí, donde después que este heraldo, este mensajero, leía lo que el edicto que el rey había mandado a escribir allí, y luego lo sellaba con su anillo real, ese heraldo llegaba a esa zona, a ese pueblo en particular, al pueblo que fuera, se paraba en esta plaza, tenía que leer ese mensaje. ¿Por qué tenía que leerlo? Porque muchos en ese tiempo no sabían leer, eran pocos los que sabían leer en ese tiempo. Entonces ese heraldo, ese mensajero, tenía que leer el mensaje del rey como estaba escrito, sin obviar, sin ponerle, sin quitarle nada a ese mensaje que le habían dado. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Te encargo que prediques la palabra de Dios. No le quites, no le pongas, no la acomodes, no le busques la vuelta, no quieras congraciarte con nadie al predicar la palabra. Predica la palabra, eso es lo que vas a hacer, no vas a hacer más nada. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. No, que está lloviendo, que no puedo salir porque el sol está muy fuerte, que está de noche, que está oscuro, que estoy preso. Pablo estaba preso allí en Roma, en la segunda ocasión, y aquí estaba esperando sentencia, como lo vamos a ver un poco más adelante aquí en este mismo párrafo que leímos el día de hoy. Entonces Pablo estaba preso allí, y le está diciendo a Timoteo, te encargo de una manera que encarecidamente, solemnemente, que prediques la palabra de Dios como está. No le pongas, no le quites a la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra de Dios. Redarguye. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, y esto nos lo deja también el apóstol Pablo escrito a nosotros también, como iglesia del Señor Jesucristo, que vamos a comparecer. Es necesario, como lo escribe Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y cada uno va a dar cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, como les decía, en este momento Jesucristo es nuestro abogado, pero en su segunda venida, en el momento que nos toque comparecer ante el tribunal de Cristo, va a ser nuestro juez, va a juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su manifestación y en su reino. Por eso le escribe Pablo a Timoteo, le dice: en el tiempo, las circunstancias, si las circunstancias son favorables, hay persecuciones. Ahorita Pablo le está diciendo a Timoteo allí, ahorita en este tiempo, en ese momento, había la gran persecución en contra de los cristianos. Y de repente Pablo le escribe a Timoteo: de repente tú pensarás que ahorita no es el tiempo, pero ahora es el tiempo. Predica la palabra sin temor, no tengas miedo que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Muchos no están dispuestos a padecer por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba preso. Pablo había sufrido mucho, había padecido. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Ananías allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9, por allí escribe Lucas, el doctor Lucas es quien escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo iba en persecución de la iglesia de Jesucristo camino a Damasco. Allí tiene su encuentro con el Señor. Queda ciego. El Señor lo envía a entrar a Damasco y esperar allí. Allí se te va a dar instrucciones. Luego el Señor se le aparece a Ananías y le dice: anda ya a la calle derecha. Allí hay un hombre llamado Saulo que él ora, anda para que ores por él y recobre la vista. Y Ananías le dice al Señor: Señor, ese hombre Saulo, he escuchado muchas cosas de él, persigue a la iglesia y aún aquí en Damasco tiene poder para hacerle daño a la iglesia. Jesucristo le dice a Ananías: no te preocupes, Ananías, anda porque instrumento me es escogido para predicar el evangelio, mi evangelio, delante de reyes, delante de mucha gente. Y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por mi causa. ¿Cómo? Sufrir. Jesús dijo que iba a sufrir por causa del evangelio. Sí, así escribe el doctor Lucas allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso el apóstol Pablo le escribe aquí a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Van a haber momentos difíciles, van a haber dificultades. En ese momento estaba siendo perseguida la iglesia por Nerón, el emperador romano, que estaba buscando a los cristianos para ajusticiarlos. Pablo estaba preso esperando sentencia, pero Pablo le dice a Timoteo: hey Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo. Quizás tú piensas que ahora el tiempo no es factible por las persecuciones, por las distintas situaciones, pero predica la palabra, pero predica la palabra de Dios. Predica, no le quites ni le pongas, como el trabajo del heraldo, el mensajero del rey. Tú eres el mensajero, eres acá en esta tierra, en este punto. Tú eres embajador del reino de los cielos, embajador del rey que está sentado en el trono. Entonces predica la palabra como se te dejó escrita, como lo que has aprendido. No le pongas ni le quites, predica la palabra.
predica la palabra. Entonces continúa el apóstol Pablo en el verso número 3 y le dice, le escribe a Timoteo en el versículo número 3, porque vendrá tiempo, oiga bien, voy a leer los versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo? Vamos a leer de nuevo para que entendamos un poco mejor. Vamos a leer de nuevo, vamos a leer ahora más pausadamente. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. En este tiempo, recordemos que Pablo está escribiendo esta carta en el siglo I, después de Cristo. Escribe el apóstol Pablo esta segunda carta a Timoteo. Y le está diciendo aquí que vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. A muchos la palabra los confronta. La palabra los confronta cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos la palabra de Dios, la palabra nos confronta. Por eso dice el que escribe en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, verso número 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, que divide el alma y el espíritu, que discierne las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, es viva, y la palabra de Dios nos va a confrontar con el pecado. Nos va a llevar a ver la necesidad que tenemos de un Salvador, nos va a llevar a ver la necesidad que tenemos de Cristo. Pero a muchos no van a querer, a muchos no les gusta ser confrontados por la verdad de Jesucristo. Los escribas y fariseos tenían un enfrentamiento constante con nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús los confrontaba con la palabra, les hablaba directamente con la palabra. A eso estamos llamados, y es el llamado que le está haciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque va a venir un momento en que no sufrirán la sana doctrina y se apartarán de la verdad, y que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Personas que van a estar más interesados en escuchar cuentos, en escuchar historias, fábulas, que en escuchar la palabra de Dios, teniendo comezón de oír, el oído, que les rasquen el oído, que les hablen. Recordemos vámonos al tiempo de los reyes en el pueblo de Israel. El rey Acab, vámonos al tiempo del rey Acab. El rey Acab era rey del reino del norte, de las 10 tribus de Israel. Y estaba el rey Josafat, que era el rey del reino del sur,
que estaba compuesto por Judá y por la tribu de Benjamín, por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, cuya capital era Jerusalén, y la capital de el reino del norte era Samaria. Ahora bien, el reino de Israel, el reino del norte, estaba en guerra. Entonces Josafat fue a visitar a Acab porque iban a emparentar. El hijo de Josafat se iba a casar con la hija de Acab. Entonces va Josafat a visitar, el rey del sur va a visitar a Acab, rey del norte. Entonces Acab le dice, ¿vas a subir conmigo a la guerra? Y Josafat le dice, claro que sí, vamos a esa. Yo voy contigo porque tu pueblo es mi pueblo, tu gente es mi gente, tu ejército es mi ejército, somos el mismo pueblo, vamos a la guerra. Pero vamos a consultar a ver qué dicen los profetas. ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dice Dios? Vamos a ver qué dice Dios. Y busca los profetas. El rey Acab manda a llamar los profetas. Y entonces vienen más de 400 profetas y comienzan a profetizar que Dios le va a dar la victoria, que suba a la batalla porque Dios lo va a entregar a aquel ejército en sus manos. Y Josafat ve la cosa, pero algo no le cuadra a Josafat. El rey Josafat, algo no le llamaba la atención. Y le pregunta al rey Acab, no hay por allí, no queda por allí otro profeta que hable de parte de Dios. Y Acab le dice, sí, hay uno que está por allí preso porque no me profetiza nada a mi favor, todo lo que profetiza es en mi contra. Y Josafat le dice, bueno, pero llámalo a ver qué dice, a ver qué nos dice. Y Acab lo manda a buscar a este profeta. Entonces, este profeta se llamaba Micaías. Entonces, van a buscar un emisario, envían un emisario a buscar a Micaías. Y entonces el emisario, cuando va a buscar al profeta, le dice, el rey te mandó a buscar, pero allá no vayas a comenzar a inventar tonterías. Habla lo que te dice Dios. Allá los profetas, los que están allá, están diciendo que vamos a obtener la victoria. No te pongas tú a estar inventando. Esto es lo que le dice el emisario a Micaías, al profeta Micaías. Y Micaías le dice, yo voy a decir lo que Dios me diga. Yo no voy a decir más nada. Y van a la presencia del rey. Y entonces Acab le dice a Micaías, comienza a profetizar ahí, voy a subir a la guerra, Dios me va a dar la victoria. Y Micaías comienza a profetizar, pero de una forma burlona. Le dice, bueno, si tú quieres ir, anda porque Dios te va a dar la victoria. Si eso es lo que tú quieres escuchar, anda. Y entonces se molesta el rey Acab. Y le dice, te dije que di las cosas como son. Y entonces se enseria Micaías, le dice, si vas a la guerra, no vas a volver. Si subes a la guerra, no vas a volver. Vas a perecer allí en la guerra. Allí te vas a quedar. No vas a regresar. Aquel hombre le hizo caso a los 400 profetas que le dijeron lo que él quería escuchar. Asimismo, en estos tiempos van a haber personas que no quieren escuchar la voz de Dios, que no quieren escuchar el mensaje de Dios, de aquellos hombres y mujeres de Dios que se dedican a predicar la palabra, como dice el apóstol Pablo, como le encomienda a Timoteo, te encargo, Timoteo, que delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Nosotros vamos a comparecer ante un tribunal y vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, pero va a haber un momento. Entonces nosotros estamos llamados a predicar la palabra. Caigamos bien o caigamos mal. Porque por lo general Micaías, ¿qué hizo acá con Micaías? Mandó
a Micaías, devuélvanlo para allá, para donde estaba preso, y no me le den comida, no me le den agua, me lo tienen allí, no me le den nada, con pan de aflicción y agua de dolores, no me le den nada allí, manténganmelo así mientras voy. Acab subió a la guerra y allá sufrió unas heridas que lo condujeron a el fallecimiento. Pereció entonces Acab en la guerra. Se cumplió la palabra que Dios había dicho por el profeta Micaías. Un profeta habló de parte de Dios. Estuvo dispuesto a sufrir las penalidades. Micaías estuvo dispuesto a sufrir y sufrió las penalidades, aunque lo metieron en la cárcel, aunque no le dieron comida, aunque no le dieron agua, lo pusieron a padecer allí en la cárcel. Él sufrió las penalidades como buen soldado de Jesucristo. A eso estamos llamados nosotros en este tiempo, a predicar la palabra, aunque nos rechacen, muchos nos van a rechazar. A Micaías lo rechazaron porque era uno que hablaba de parte de Dios, pero habían 400 que le hablaban a Acab lo que él quería escuchar, porque así hay muchos hoy en este tiempo. Por eso, como les decía, los escribas y fariseos no recibieron al Señor Jesucristo, porque Jesús no les decía lo que ellos querían escuchar. Jesús más bien los confrontaban por su mal testimonio, por su mal comportamiento, porque estaban haciendo las cosas malas, porque predicaban una cosa y hacían otra. Por eso el Señor Jesucristo les dijo una ocasión al pueblo: hagan lo que ellos les dicen que hagan. Hagan lo que ellos les dicen que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Ellos predican una cosa pero viven otra. Nosotros, como hijos de Dios, como siervos del Señor, estamos llamados a predicar y a vivir lo que predicamos. A predicar y vivir lo que predicamos. A predicar la doctrina, pero a conducirnos conforme a esa doctrina. A caminar conforme a lo que predicamos. Y aquí en este momento el apóstol Pablo le dice a Timoteo: la gente, ellos se van a amontonar, van a buscar a aquella gente que le cuente historias, que le cuente fábulas, que les cuente chistes, que les cuente cosas de esta, y entonces allí es donde ellos se van a sentir cómodos, porque no van a querer escuchar la palabra de Dios, no la van a querer escuchar. No van a sufrir la sana doctrina. Por eso te encarezco. Pero en el verso 5 le dice el apóstol Pablo, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo aquí en su segunda carta, en el verso 5 le dice: pero tú sé sobrio. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Voy a volver a leer el verso 5. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Estas aflicciones que muchos no quieren sufrir. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos, en el capítulo 8. Nos dice que nosotros somos herederos de Dios. Herederos de Dios, oiga bien, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Van a haber padecimientos, van a haber aflicciones, van a haber momentos difíciles. Van a haber situaciones adversas. Allí estaban persiguiendo, Nerón estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y era una persecución feroz la que tenían en contra de la iglesia de Jesucristo. Y Pablo le escribe a Timoteo: soporta las aflicciones, soporta, no te rindas, permanece, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Continúa adelante, predica la palabra,
El amor por las almas, el amor por las personas, el amor por aquellos que aún no han venido al encuentro del Señor. Vigila, sé vigilante, sé sobrio, está pendiente, está atento, pendiente, vigilando todo el tiempo, y cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Cuando el apóstol Pablo le dice, hey, sé sobrio, es que no te dejes envolver por los momentos difíciles, por las situaciones difíciles, no te dejes envolver por eso, y tampoco te dejes envolver por las bendiciones y todo aquello. No nos dejemos envolver por todo eso. Un líder sobrio es aquel que está firme en la roca, en la palabra, predicando la palabra, llevando el mensaje del evangelio, cumpliendo, aprovechando todos los medios que Dios coloca en nuestras manos. Porque cuando Dios nos llama, Él va a proveer también los medios para que prediquemos el evangelio. Él nos va a llevar a los sitios donde prediquemos, donde vamos a predicar el evangelio. Y cuando nos toque allí, hay que hacerlo predicando la palabra. Mensajeros somos del reino. Somos embajadores del reino. Y cuando usted es embajador, cuando usted y yo somos embajadores del reino, tenemos que hablar conforme a la palabra de este rey. Y nuestro rey está sentado en el trono y nos envía a predicar el evangelio, la palabra del rey, sin acomodarla, sin quitarle, sin agregarle, predicando la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Así muchos no quieran escuchar, pero nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro ministerio. Nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro ministerio. Preocúpate, haz obra de evangelista. El enfoque hacia los que están afuera, en aquellos que aún no han venido al encuentro del Señor. Comparte el mensaje. Por eso estas plataformas que el Señor pone a nuestra disposición, en nuestras manos, debemos aprovecharlas, porque en este tiempo mucha gente accede a estas plataformas, y por intermedio del internet podemos llegar a muchas personas, aquellas que el Señor quiere llegar, aquellas personas que el Señor va a colocar allí para que escuchen el mensaje, para que escuchen el evangelio, porque es Dios el que pone el querer y el hacer en nuestros corazones por su buena voluntad. Es Dios. Entonces nosotros vamos a cumplir nuestro ministerio, vamos a hacerlo, vamos a aprovechar el tiempo. La meta no es hacer el trabajo a medias, es cumplir el ministerio, es hacerlo con entusiasmo, con ganas, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades, a pesar de las carencias, a pesar de los momentos difíciles. Por eso el apóstol le escribe aquí a Timoteo: soporta las aflicciones, soporta. Y sigue el apóstol en el verso 6. Vamos a leer ahora, el verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Vamos a leer el verso 8. El verso 7, corrijo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya el apóstol Pablo sabía, estaba claro en lo que le venía.
ya estaba claro que su partida estaba cerca, que estaba pronto a ser sacrificado. Pero le dice a Timoteo, he peleado, o le escribe a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora una cosa, ¿contra qué peleaba esta batalla el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla. ¿Contra qué peleaba Pablo esta batalla? Pablo peleaba en primera instancia contra su propia carne, contra su carne. Pablo en muchas ocasiones padeció muchas cosas, y quizás su carne en ese momento, como lo escribe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 7. Allí el apóstol Pablo nos habla de que él quería en su espíritu adorar y hacer las cosas del Señor, pero se encontraba otra ley en sus huesos, en su carne, que lo llevaba a hacer las cosas que no quería. Entonces a Pablo le tocó en muchas ocasiones doblegar esa carne. Doblegar esa carne le tocó en muchas ocasiones, porque él tenía esa batalla contra su propia carne. Y la carne a nosotros nos va a querer dejar acá en este plano terrenal. Nos va a querer dejar pegados al suelo. Acá en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, a partir del verso 19, el apóstol Pablo nos habla de las obras de la carne. Nos dice, y manifestaciones son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pablo tenía la lucha en contra, tenía que luchar contra su propia carne. Por eso él nos dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo número 9, vamos a leer a partir de el verso número 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo le tocó golpear su carne, pero no tomar un látigo y autoflagelarse como muchos lo hacían, no. Renunciar es decirle a la carne, no voy a darte lo que me estás pidiendo. Yo voy a vivir para el Señor, voy a vivir en el Espíritu, no voy a vivir para las cosas de la carne. Yo voy a poner mi mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales son pasajeras y las cosas de arriba, las cosas celestiales, son eternas. Entonces voy a golpear mi carne, dice. Entonces el apóstol peleaba la buena batalla primero en contra de su carne, luego peleaba la buena batalla contra
cosas espirituales. Dice así: el apóstol Pablo tenía una batalla en contra de las tinieblas. En el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, a partir del verso 12, escribe el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces había una lucha en contra de las tinieblas. Esta lucha en la que el apóstol Pablo nos llama a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces Pablo primero peleaba contra su propio cuerpo, contra su carne, luego contra las tinieblas, y la otra lucha que tenía Pablo era contra los falsos maestros, que se introducían no solamente en la iglesia que estaba en Éfeso, como nos lo narra en el capítulo 3 de esta segunda carta, que habían hombres amadores de sí mismos, que eran vanagloriosos, que eran implacables, que eran calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, que eran amadores de los deleites más que de Dios. Tenía esa lucha también el apóstol Pablo en contra de estos falsos maestros. Entonces luchaba contra su carne, contra las tinieblas y contra los falsos maestros. Esta buena batalla Pablo la peleó. Por eso dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. En segunda instancia, el apóstol Pablo nos dice allí en el verso 7: he acabado la carrera. ¿Cuál carrera? El que escribe en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 1, nos dice así: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Evangelio no es una carrera de 100 metros. El Evangelio es una carrera de larga distancia. Es un maratón tal vez de 40 kilómetros, uno de los más largos. Y esta carrera tenemos que correrla con paciencia, con paciencia. Y si alguien había mostrado paciencia en correr esta carrera, fue el apóstol Pablo. A pesar de tantos sufrimientos, a pesar de persecuciones, a pesar de que lo habían apedreado, a pesar de que lo habían golpeado, a pesar de tantas cosas, él corrió la carrera. Y Pablo se está comparando aquí con aquellos atletas que corrían en las carreras que organizaban los maratones y todo esto. Y esta gente tenía que correr la carrera legítimamente, no tenía que tomar atajos, tenía que cumplir con la ruta sin hacer trampas. Tenían que correr legítimamente. Pablo dice: yo he acabado la carrera. He acabado la carrera. Nosotros no estamos compitiendo, en el camino del Señor no estamos compitiendo unos con otros.
porque como lo vamos a ver en el verso 8, poco más adelante, todos los que estamos en esta ruta, en este camino del Señor, y que peleemos la buena batalla, que acabemos la carrera y que corramos legítimamente la carrera. Tenemos que hacerlo de la forma correcta. Aquí el Señor nos deja en su palabra cómo debemos caminar, cómo debemos correr dicha carrera. También dice el apóstol Pablo aquí en el verso 7, he guardado la fe. Si alguien vivió con fe durante todo ese trayecto, que estaba llegando a su fin allí en esa cárcel, esa última vez, esa segunda vez que estuvo preso en Roma, allí ese iba a ser su final, como lo escribe en el verso 6, pero yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Ya el apóstol estaba aquí escribiéndole a Timoteo ya una despedida, y en el verso 8 nos dice o le escribe el apóstol Pablo a Timoteo diciendo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo peleó la buena batalla, acabó la carrera corriendo legítimamente, no tomó atajos, cumplió con todos los estatutos, guardó la fe, caminó en fe. Y ahora nos habla de un galardón, la corona de justicia. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Pero no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos aquellos que se mantengan en el camino correcto, que peleen la buena batalla, que culminen la carrera, pero que corran esta carrera de la legal legítimamente, que caminen en fe, porque hay una corona de justicia. Aquí el apóstol se está refiriendo a aquella corona con que coronaban a los atletas, los que ganaban le ponían una corona de laurel acá en la cabeza. Ese era prestigio, era un prestigio para aquellos corredores que ganaban dicha carrera, que vencían, pues que ganaban. Y el apóstol nos habla allí, hay una corona, hay un galardón, pero no solamente para mí, dice el apóstol allí, no solo para mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos aquellos que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando su venida. El tiempo y la hora nadie lo sabe. Por eso debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso debemos pelear la buena batalla. Por eso debemos andar en fe, caminar en fe. Hay una corona de justicia, dice aquí, escribe acá el